Asambleísta Armando Aguilar, quien representa a la provincia de Sucumbíos por país. Señores asambleístas, en primer lugar, sumándome también a ese deseo sincero que podamos ir construyendo una patria más justa, más solidaria y que a todos, absolutamente a todos, nos vaya mejor en este año 2015. El esfuerzo que ha realizado la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social ha sido felicitado por todos quienes han intervenido tanto en la sesión anterior como lo estamos haciendo en esta sesión. Yo sí creo que es fundamental resaltar el hecho de que a través de este proyecto de ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar se pretende ir efectivizando fundamentalmente la norma constitucional que garantiza y que determina la seguridad social universal. Yo creo que también es fundamental que en el proceso de este primer debate y con las observaciones que realicemos para el segundo debate, vayamos recogiendo y la Comisión vaya recogiendo otros elementos de análisis para ir mucho más allá. No solamente garantizar a las amas de casa, sino garantizar, ojalá, a todos los adultos mayores para que puedan acceder a una seguridad social que les dé dignidad en sus últimos años de vida, luego de que han producido durante toda su juventud, durante toda su vida. Es fundamental ir construyendo una propuesta de seguridad social universal. Muchos países lo tienen a través de un proceso que se denomina en el ámbito de la seguridad social, ¿verdad?, para los trabajadores en relación de dependencia, sean públicos o privados, es la seguridad social contributiva. Y para los que no tienen o no han estado afiliados, como sucedió en el pasado en nuestro país, porque hace poco se convirtió en obligatoria la seguridad social para todos los trabajadores, incluidos los del sector agrícola, artesanal, los de la construcción, los de todos los sectores. Pero, ¿qué hacer con aquellas personas que actualmente ya están en una edad avanzada? Entonces, yo sí creo que debemos ir construyendo una propuesta mucho más equitativa, una propuesta mucho más revolucionaria para que puedan acceder amplios sectores que a veces, en muchos de los casos, muchas personas mueren en la indigencia. Eso no nos podemos permitir como ecuatorianos y como ecuatorianas. Es fundamental también que al estar procesando un proyecto de justicia laboral ponga de manifiesto en este pleno de la Asamblea Nacional lo que está sucediendo en mi provincia, en la provincia de Sucumbíos, lo que sucede en la provincia de Orellana, que en el mes de diciembre y en estos días se están despidiendo a decenas y posiblemente centenas de trabajadores que antes fueron asumidos en cumplimiento del mandato constituyente número 8 y han sido despedidos de manera intempestiva, sin considerar en el tema de las indemnizaciones, porque yo he participado, les he acompañado a la delegación del Ministerio de Relaciones Laborales para exigir respeto a esos derechos, fundamentalmente, en la medida que sea posible, respeto a la estabilidad de esos trabajadores, porque en este proyecto de ley nosotros estamos promoviendo la estabilidad laboral, la justicia laboral, y no puede ser posible que, por otro lado, funcionarios de tercer nivel, administradores de empresas públicas, estén despidiendo a cientos de trabajadores y dejando en situación de riesgo a muchas familias, fundamentalmente de la Amazonía, fundamentalmente de donde sale la riqueza petrolera, aunque claro, en estos últimos meses hay una disminución en los precios internacionales, pero sin embargo, como Estado, tenemos que reconocer a quienes habitamos allí para garantizar por lo menos un trabajo. Son trabajadores que no perciben más allá de 500 o 600 dólares como remuneración mensual, de tal manera que no son trabajadores que estén, digamos, en un ámbito remunerativo exagerado. Por eso yo sí pido que la Comisión de los Trabajadores también asuma esta problemática y de no ser posible garantizar la estabilidad laboral, que al menos cumplan con lo que dispuso o con lo que de alguna forma orientó el ministro de aquel entonces, el abogado Antonio Gagliardo, mediante oficio DMTE 0120 del 2009, del 19 de marzo del 2009,
en la que, entre otros aspectos, y refiriéndose precisamente a la incorporación de los trabajadores intermediados a una contratación directa, decía y comunicaba a las distintas instancias del Estado, y lo hizo también público para las empresas privadas, que quienes fueron asumidos en cumplimiento del mandato constituyente número 8 gozaban de continuidad en la relación laboral contractual. Y textualmente decía que en el caso no deseado de que sean despedidos, las empresas usuarias, las empresas actuales contratistas, tienen que indemnizarles por todo el tiempo laborado, inclusive cuando lo hicieron para las empresas usuarias. Ese concepto, esa orientación debería cumplirse en respeto precisamente de lo que nosotros estamos promoviendo, la justicia laboral. Por eso pido también a la comisión que ojalá podamos en los próximos días o semanas, ¿verdad?, discutir en segundo debate el proyecto de ley interpretativa a la disposición general primera y disposiciones transitorias primera y segunda del mandato constituyente número 8, que precisamente recoge algunos de estos temas relacionados con la justicia laboral. Hemos avanzado muchísimo, por supuesto, desde Montecristi, eliminando la intermediación laboral, la tercerización. Cientos de miles de trabajadores hoy están contratados de manera directa. Y este proyecto de ley lo que hace precisamente es radicalizar esa justicia laboral, radicalizar el tema de la estabilidad laboral. Pero para ello también propongo que podamos incorporar en el artículo 1, que sustituye el artículo 11 del Código del Trabajo, a continuación del literal E, un literal F, que establezca de la prestación de servicios complementarios. Porque si bien es cierto, en Montecristi eliminamos la intermediación, la tercerización laboral, pero dejamos esta figura de la prestación de servicios complementarios, que a veces también constituyen abusos en contra de las personas que laboran bajo esta modalidad de contratación. Y también propongo que a continuación del artículo 5 del proyecto de ley, incorporar un artículo enumerado que establezca la estabilidad y responsabilidad solidaria en los contratos de actividades complementarias, y que textualmente debería decir: las empresas y entidades públicas y privadas usuarias de la prestación de servicios complementarios serán solidariamente responsables de la estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores que laboren bajo esta modalidad contractual, así como también del cumplimiento de obligaciones patronales que dejaren de cumplir las empresas prestadoras de dichos servicios. Lo que acontece en este caso de los servicios complementarios es que muchas de estas empresas incumplen sus obligaciones patronales, no pagan oportunamente los salarios y, por supuesto, también debe tener una responsabilidad solidaria la usuaria, porque el trabajador, sea este de seguridad privada, de guardianía, de aseo, de limpieza, de alimentación, le está brindando su trabajo diario a la empresa usuaria de los servicios, pero por supuesto que lo hace a través de una prestadora de servicios, a través de una empresa prestadora de servicios complementarios, pero hay que incorporar, si estamos hablando de justicia laboral, este concepto de la responsabilidad solidaria, porque el que recibe el servicio debe ser solidario con las obligaciones que se tiene que cubrir a favor de los trabajadores que están laborando bajo esta modalidad contractual. Quisiera también sugerir que se incluya una disposición transitoria para que se establezca un plazo, o que textualmente diría lo siguiente: en el plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta ley, todas las directivas de los comités de empresa y los sindicatos de trabajadores se renovarán cumpliendo con los procedimientos legales establecidos en este cuerpo normativo, porque lo que hace esta ley, muchas gracias, presidenta, concluyo, lo que hace esta ley precisamente es democratizar también a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones sindicales, porque muchas de estas organizaciones han estado secuestrados por determinados dirigentes y en algunos casos, y eso también lo quiero presentar a manera de denuncia, lo que sucede en la empresa pública de hidrocarburos en Petroamazonas, allí el comité de empresa está constituido
por los directivos, por gerentes, subgerentes de algunas áreas operativas, y eso no podemos nosotros permitirlo. Y precisamente a través de esta norma establecemos procedimientos claros para que estos comités, estos sindicatos sean elegidos de manera democrática, pero hay que ponerle un plazo para que todas esas directivas se renueven de acuerdo a la normativa que aprobaríamos en los próximos días o semanas. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Puntos de vista expuestos por